En este momento estamos ya entonces entrando a YouTube y estamos en transmisión en vivo vía YouTube. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a todos. Buenas noches. 6:04 de hoy, martes 20 de abril. Bienvenidos al aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Un espacio presidido por Café Don Manolo para todos ustedes, para el conocimiento y crecimiento de todos como ciudadanos y mejores y posibles estadistas. Para hoy tenemos un tema muy interesante, hablaremos de nuestro Libertador y ya pues la sala está lista. Le doy un saludo muy especial al presidente de la Fundación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Mi coronel, tiene la sala suya, adelante por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Como siempre, igual que todos los días, una cálida bienvenida a todas las personas que nos honran con su presencia y que nos acompañan en estos eventos académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que desde hace más de un año, de manera ininterrumpida, de lunes a sábado, ha venido adelantando una temática y una serie de conferencias, videoconferencias con invitados especiales, siempre enfocados en formar personas con visión de estadistas y con mentalidad de estrategas, o con mentalidad de estadistas y visión de estrategas. Nos parece que los colombianos que quieran participar en los eventos políticos, en los eventos democráticos, en los campos electorales y en el ejercicio del poder, deben ante todo prepararse de una manera concienzuda, profunda, formativa e intelectual para no cometer errores que se han cometido en el pasado, pensando en que la reserva de la fuerza pública en particular va a votar por ellos por el solo hecho de decir que yo pertenecía a la reserva sin tener programas, proyectos, planes estratégicos, objetivos, etc. En la noche de hoy vamos a compartir con todos ustedes el conocimiento y luego tener ustedes la posibilidad de manifestarnos sus puntos de vista que son muy valiosos para enriquecer tanto el debate académico como futuros eventos. Vamos a ver una percepción de las tantas que se han hecho sobre el libertador Simón Bolívar como un visionario y un estadista y una persona que tenía una realidad de un entendimiento geopolítico. Anoche estudiamos muy en detalle a ese león británico, al señor Winston Spencer Churchill, para muchos el ser humano más grande que ha nacido en Inglaterra en los últimos siglos, para otros solamente del siglo XX, para otros de toda la historia, esa importante nación como es el Reino Unido. Pero lo cierto es que unos y otros nos van dejando a todos los asistentes acá una serie de conocimientos, de entendimientos y de comprensión de lo que es la política, porque desafortunadamente la cultura política de los pueblos latinoamericanos es muy baja y desde luego los colombianos no somos la excepción de la regla. Queremos con esto formar cultura política, formar pensamiento político, estructurar mentalidad de estadistas para que las propuestas de solución que se hagan desde la reserva no se limiten simplemente a cosas mediatas o a cosas inmediatas, sino a soluciones estructurales pensadas a largo plazo. Y como lo vamos a ver a lo largo de esta disertación, el libertador Simón Bolívar sí que nos dejó claro eso. Entonces, para ambientar nuestro inicio de conferencia, queremos revivir una pieza literaria muy corta, muy concreta, que resume no solo el pensamiento del libertador Simón Bolívar como ser humano, sino lo que él soñaba para esta América, que desafortunadamente lo analizamos mucho cuando vimos todo el estudio geopolítico de la Unión Europea aquí hace 2 meses. Es lo que hace falta en el continente, formar un conjunto, un bloque de países, no de personas, sino de países, de estados, para que seamos fuertes y podamos contrarrestar las amenazas. Entonces, escuchemos esta pieza literaria que es parte de nuestra historia y de nuestra formación como Estado, como sociedad, como país y como nación.
Sí, coronel, no se está escuchando nada. No sé qué pasa. Libertador Simón Bolívar. Hacienda de San Pedro, Santa Marta, 10 de diciembre de 1830. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Bolívar vive. ¡Viva Bolívar! Pues señores asistentes a esta videoconferencia, a este conversatorio, desafortunadamente ni cesaron los partidos ni se consolidó la unión, y a partir de allá, como lo hemos visto en tantas otras intervenciones aquí analizando la política de Colombia, por ejemplo, cuando analizamos la influencia de la Ley 20 de 1850 en todo lo que nos está pasando, o cuando analizamos el periodo 1950 a 1965, con todo lo que no pudo consolidar el general Rojas Pinilla debido a tantas intrigas y tantas bajezas que hay dentro de nuestro país y dentro de nuestra política, pues no nos queda otra opción que entender, interpretar y en lo posible, que es lo ideal, aplicar el verdadero pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que ni es el reflejo de los ultraderechistas que han querido mancillar su nombre y utilizarlo como reflejo de un pensamiento equívoco, ni mucho menos comunistas, en particular el régimen dictatorial y delincuencial de Venezuela, que ha querido utilizar y manchar el nombre del libertador, y que desafortunadamente por nuestra poca formación política, de cultura política, nos han metido en apasionamientos y han identificado al libertador con un lado que no era de la historia. Por eso insistimos en que hay que entender ante todo es su visión geopolítica, y entendiendo la visión geopolítica del libertador entendemos mucho más cuál era su pensamiento frente al desarrollo nacional, a la política interna y a la integración de los pueblos, algo que nos falta muchísimo en este continente, tanto internamente como entre los grupos sociales, como dentro de las sociedades y dentro de los países. Increíble que Latinoamérica, hablando el mismo idioma, teniendo las mismas costumbres, casi que los mismos orígenes, el mismo proceso independentista,
el mismo proceso interno de desarrollo, los mismos intereses geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos, la misma vecindad con el poderoso aliado del norte, la misma amenaza de las potencias de los otros continentes. Todo es lo mismo. Y hasta lo mismo es la forma de comportamiento interno de los pueblos, esa tendencia destructiva que hay en Latinoamérica a acabarnos unos con otros a dentelladas y a destruir lo poco que hacen quienes han tratado de organizarnos, como es el caso del libertador Simón Bolívar. Nunca dejamos de repetir cada vez que tenemos la oportunidad de hacer alguna exposición referente a la vida del libertador, es que este hombre nació 400 años antes de lo que le correspondía en la historia y que nos dejó un legado tan grande que hemos sido incapaces de cumplirlo por nuestra mediocridad intelectual, política y académica como pueblos. Dios quiera que todas estas sensibilizaciones que hacemos de este escenario sirvan para ubicar a ese gran hombre que fue Simón Bolívar en el escenario que corresponde, en la posición que corresponde, y que nos quitemos de la cabeza esos apasionamientos terribles que han llevado a Colombia a ese desangre tan tenaz, matriculándonos con una u otra ideología por pasiones o por lo que ocurre con sujetos detestables, como ocurre en este momento en Venezuela, promoviendo un bolivarianismo que no tiene nada que ver con el ideario libertador, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para entrar en materia, entendamos como principio básico qué es la geopolítica, porque es una palabra que suena tan bonito que cualquiera que quiere impresionar en un auditorio habla de los efectos geopolíticos, de geopolíticamente viendo, eso tiene una versión geopolítica y con eso descresta al auditorio. No, señores, la geopolítica tiene muchas definiciones, como ocurre hoy en día en las ciencias sociales, que cada universidad, cada centro de pensamiento, cada investigador le da una connotación a X o determinado asunto. Geopolítica se puede decir como elementalmente la definieron al principio, es la influencia de la geografía en la política, es la proyección de la geografía en la política. Otros dicen que es el reflejo de la política en la geografía, en una región, en un país, en un continente, en el mundo, y ya otros hablan hasta de exopolítica, que tiene que ver con los planetas, un poco ya entrando en campos esotéricos. Pero hay una definición interesante de los tantos que la han querido definir, que dicen que es una causalidad espacial con los sucesos políticos. Y podría ser aceptada en gracia de entrar en este análisis académico, que fue lo que mejor entendió el libertador. El libertador, a diferencia de todos los medianamente intelectuales y medianamente inteligentes y medianamente dotados de neuronas que estaban a su alrededor, veía mucho más allá, porque era no un clarividente de los que adivinan la suerte, era un clarividente de la evolución de la política. Era un hombre que veía un acontecimiento e intuía mucho más allá lo que podría suceder. Por eso el libertador no era apasionado, no era macartizado, por utilizar un término después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, no era un hombre fanático, sino era un hombre convencido, que es muy distinto a ser fanático. El libertador era un líder que desplegaba a toda hora luminosidad, desplegaba idealismo, desplegaba motivación para ser constructores de un nuevo orden dentro de la vida política, económica y cultural de estos pueblos. Infortunadamente, su visión era interpretada por los mediocres, como suele ocurrir, y por los ambiciosos de que si no soy yo, no puede ser nadie, era a quitarlo del camino, y varias veces atentaron contra su vida. Infortunadamente, como él mismo lo dijo, Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad y Quito es un monasterio. Se caracterizó que aquí, en este territorio granadino, había mucho intelectual de los mismos que intentaron asesinarlo vilmente la nefanda noche septembrina del 25 de septiembre de 1828. Intentaron cegar la vida del libertador Simón Bolívar para quedarse con el poder, no para transformar la república, ni la nación, ni el Estado, sino para cada uno tener su pedacito como hienas hambrientas, voraces, quitándole la caza que ha hecho el león. Esa fue la realidad
y el libertador Simón Bolívar fue víctima de persecución y lo dijo muy claro en su última proclama. Mis enemigos hollaron lo más sagrado, mi honor y mi reputación. Y fuera de eso, dice el libertador, pero los perdono, porque era un hombre grande, era un alma magnánima, era un hombre de pensamiento distinto a tanto mediocre que nos ha gobernado en este país y en el continente. Era un hombre que veía más allá lo que venía para el continente, e inclusive en una frase que los comunistas han utilizado para ellos, le advirtió a un coronel inglés en un intercambio epistolar que tenía con él, le advirtió que si no se actuaba de igual a igual con Estados Unidos, los problemas vendrían para el continente en todos los campos. Y vinieron, y es el momento que ya han pasado 200 años de esas premoniciones del libertador y no hemos sido capaces de organizar una política exterior seria, ni de Colombia ni de los otros países, frente a Estados Unidos para hacer un desarrollo en bloque y respetarnos todos como Estado a Estado. Es decir, que el libertador sí entendió esa causalidad, esa interacción, esa compenetración que hay entre la geografía y la política. Y entendió clarito, como lo vamos a referir en otros documentos que vamos a tratar aquí en esta videoconferencia, entendió clarito cuál era el destino de América Latina, cuál era el destino de Panamá, cuál era el destino de Colombia. Cuando él interpretaba a Colombia era como un solo bloque entre Ecuador, Venezuela y Colombia. Inclusive le propuso al Alto y al Bajo Perú formar la confederación, pero fue imposible por las ambiciones personales, que es lo que nos caracteriza y no nos deja avanzar en proyectos cuando cada quien cree que sabe más que el otro y yo soy yo llevo no sé cuántos años y tienen que seguirme a mí porque yo soy el que sé, en lugar de ver como el libertador Simón Bolívar, que es que en una cancha de fútbol no juegan sino 11 y los 11 son los mejores y no todos pueden ser jugadores al tiempo. Bueno, pero esta causalidad es a mediano y largo plazo. Y al ser a mediano y largo plazo, inmediatamente se entrelaza con dos aspectos que todo dirigente político, señores, así sea el concejal del pueblo más pequeñito, de la comunidad más pequeña y más alejada del centro de poder del país, debe dominarlos y entenderlos si quiere realmente participar en política y tener visión de Estado y visión de solución social. Es la geografía política y la historia. Quien no conoce la historia la repite, la desvirtúa, la desbarata y se equivoca permanentemente. Entonces quiere decir que para ser político no es simplemente decir que somos la mayoría y que somos la verdadera derecha y los salvadores del país y que ya tenemos no sé cuántos listos para que voten, sino que hay que construir todo un enjambre. Hay que armar lo que en los sociólogos llaman un constructo, una idea, una cultura organizacional, una estrategia, una identidad, una ideología, una cosa que tenga razón de ser para que no se presenten después las disensiones, los choques, los enfrentamientos, las ambiciones personales, porque se ha construido algo tan serio, tan sólido, tan estructurado nudo a nudo, que nadie tiene por qué salirse de eso, porque está dependiendo, comenzando por un pacto de honor. Esto lo ha propuesto la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación 1000 veces, y lo que hacen es que al otro día se forma otra fundación parecida, otro dice que ya tienen proyecto, cuando en realidad esto es un proyecto de construcción social. Y al ser social quiere decir que vienen muchas personas. Y al ser social quiere decir que tiene un contenido sociológico. Y radica en dos elementos básicos, que son la geografía política, la historia y la geopolítica. Y si ustedes le dan la vuelta ahí radica todo lo que quieran meterle dentro de ese fardo, está la política interna y la política externa de un país. Entonces, si queremos participar en política, invitados todos, bienvenidos, nos place verlos aquí en la sala, a que traigan todos los días, de lunes a sábado, a todos los señores de la reserva y no de la reserva que quieran participar en política. La fundación no tiene egoísmos, prepárense, capacítense y ahí sí, al final decimos quiénes son los que nos representan, no al principio, porque eso es matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, el libertador Simón Bolívar hace parte de lo que en la historia, en las sociedades, en los estamentos sociales, se llaman los visionarios, que para empresarios y militares lo más usual es definirlos como líderes. Son líderes de tropas, son líderes de desarrollo, son líderes empresariales, son líderes de la inversión privada, son líderes de la creatividad, de la innovación. Esa es la palabra con que en los empresarios y militares se denominan los visionarios. Un visionario que es lo que necesitan
comunidades humanas no es necesariamente el que más grita, ni el que habla, ni el más histriónico, ni el que más verbo encendido tiene, porque eso es de mover sentimientos. Un líder es el que tiene el mapa al frente y lo está deduciendo y sabe cómo mover sus fichas, como cuando vimos todo el seminario de táctica y estrategia militar aplicado a la política, vimos cómo unos grandes hombres, y anoche lo recordábamos, en el caso de Churchill, experto en la defensa, no en la defensiva, sino en la defensa, cómo se procede en campos políticos. Y el Libertador los manejaba todos, porque era un hombre fuera de serie, era un visionario. Los políticos lo llaman estadista, pues Simón Bolívar no solamente fue líder militar, sino fue estadista. Es de esos fenómenos raros que se dan por allá cada 2000 años en la humanidad, y el Libertador fue el único. Por eso decimos que no hay otro ser humano más grande que haya parido esta tierra americana como el Libertador Simón Bolívar, que tuvo los defectos como ser humano, los tuvo. Anoche veíamos que Churchill tuvo defectos como cualquiera de nosotros, cometió errores como cualquiera de nosotros, pero los diferencia de los demás seres comunes y corrientes es esa visión tan grande, esa capacidad que tienen de interpretar el mapa de la política en la geografía, que no es una virtud que tiene todo el mundo. Algunos la adquieren con el estudio, otros la adquieren mirando y participando, pero hay otros que nacen con ella en su instinto, como la tenía el Libertador Simón Bolívar, porque desde muy niño demostró interpretar perfectamente cómo incidía la política en la geografía o cómo incidía la geografía en la política, es decir, tenía una comprensión clara de lo que es la causalidad de la geografía con los fenómenos políticos. Fue un gran historiador porque leía muchísimo, fue un hombre que comprendía perfectamente la geografía política para entender cómo utilizar los mares, las montañas, los ríos, los llanos, las selvas para sus operaciones militares, y cómo entendía la prospección de esa sociedad para ocupar esos recursos y llegar a tener en Panamá el epicentro del mundo, como lo soñó, de que fuera el sitio a donde se unían Oriente con Occidente y donde fuera la capital del mundo entero, porque ahí iba a estar el epicentro, y Colombia como tal, Venezuela, Ecuador, Perú y la Confederación con el Alto, Colombia, Ecuador, Venezuela y la Confederación con el Alto y el Bajo Perú formaran la nación más poderosa, porque el resto de América tenía que unirse como un imán. Eso es un visionario, eso es un líder, es un estratega, no es simplemente un locuaz hablador. Y los metafísicos o los que viven en la esoteria y todas estas otras cosas lo llaman los iluminados. No nos importa cómo lo llamemos, si es iluminado, si es estadista, si es líder, si es un visionario. Y eso fue Simón Bolívar. Y un visionario es el que entiende la geopolítica en su verdadera dimensión, no simplemente en la temática académica. Entonces, vamos a hablar un poco del pensamiento bolivariano, y esto sí, esta frase del Libertador sí que cala, pero muy duro y muy fuerte en quien quiera participar en política. Existe el errado concepto en Colombia y en Latinoamérica que hacer política o ser político es ser corrupto, es ser vividor, es hacer componendas, es estar lo que llaman entre comillas políticamente correcto a toda hora, es no disentir con nadie, es no decir las cosas porque no se deben decir, porque es que esto me favorece allí, y ese no es un pensamiento político, ese se llama un pensamiento politiquero y demagogo. Un político correcto, no corrupto, sino correcto, de pensamiento transparente, tiene que ser fiel a unos principios, tiene que defenderlos, tiene que exteriorizarlos, tiene que decirlos, tiene que escribirlos, pero sobre todo tiene que practicarlos. Esa es la diferencia entre ser político y ser politiquero. Entonces uno oye inclusive en la reserva, no, es que no se puede asumir una posición frente a, porque es que eso, ¿qué dirá el señor presidente? ¿Qué dirá el señor ministro? ¿Qué dirá el señor alcalde? O sea, estemos bien todos con todos y no nos digamos para que no haya enfrentamiento. Eso no es ser político, eso es ser politiquero y corrupto, eso es traicionar los principios. Un político que tiene un pensamiento filosófico claro debe presentar su propuesta y defenderla. Por eso traemos aquí la primera frase del Libertador, que para lograr el triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios.
y es que para evitar esa senda es que se recurre a la mediocridad de que yo no arriesgo, yo no digo, yo no actúo, yo no confronto, yo no digo nada porque es mejor estar bien con todo el mundo y más bien yo me voy acomodando y cuando pueda pego el zarpazo. Eso se llama ser tramposo, se llama ser sucio. Una cosa es que haya una estrategia perfecta montada de una proyección que se hace así y otra cosa es ese utilitarismo personal que hay en la política. Y desafortunadamente, estimados amigos, porque la mayoría son de las reservas, no nos da pena decirlo, dentro de las reservas hay muchas personas que piensan así y están creyendo que hacer la campaña política para ir al Congreso de la República es cómo me acomodo yo para ganar 35 millones y no eludo esa senda del sacrificio y opto más bien por la senda de estar bien con todo el mundo, no decir las cosas y me voy acomodando y aquí todos nos decimos y nos hacemos pasito. El pensamiento del libertador Simón Bolívar es claro, la senda del sacrificio y el sacrificio implica enfrentar los problemas, porque es que la vida trae problemas y más la política. La política no es un espacio donde se encuentra todo sobre un colchón de rosas. Hay más espinas que rosas. Y el libertador nos lo dijo porque él renunció a su fortuna, murió en casa ajena y con camisa prestada, sacrificó su vida por libertar medio continente y fue traicionado. Y sin embargo, hoy no hay un solo ser humano en el planeta que conozca de la existencia del libertador, que no puede más que admirarlo. Que le digan que hizo, que no hizo, que era mujeriego, que era chiquito, que era negro, que era blanco, que saltaba, que pueden decir todo lo que quieran, pero es el hombre que trazó el destino de un continente y que los que lo seguimos no hemos sido capaces de continuar su senda. Esa senda que él nos dejó, la senda del sacrificio. Anoche veíamos al señor Winston Churchill cuando le decía al pueblo inglés, es que yo no les ofrecí nada distinto a sangre, sudor y lágrimas. Si lo comparamos y hacemos la interpolación de dos épocas de la historia, quiere decir que el libertador Simón Bolívar nos estaba diciendo lo mismo, la senda del sacrificio. Los gringos tienen una frase que es muy claro, freedom is not free, la libertad no es gratis. Y el libertador nos dijo, para defender esta construcción de esa república que acabamos de hacer en los campos de batalla, en Boyacá, en Pichincha, Bomboná, en La Puerta, en el Semen, en todas las batallas que el libertador dirigió para limpiar a América de la presencia realista, hay que continuar con la senda del sacrificio. Esa senda es la que tenemos que enseñarle a las juventudes, a quien quiera participar en política. No es para acomodarse, es para servir. Y el servicio demanda sacrificio. Entonces, claro, el pensamiento del Simón Bolívar en ese momento, para, además de tener esa visión de la causalidad, del estado, de la geografía con el proyecto político, es el sacrificio, es estar dispuesto a recibir siempre toda la marejada del agua sucia, a pesar de que esté actuando en consonancia con el destino de un pueblo. Si no tiene esa visión la persona, pues no está ubicada en un pensamiento político de desarrollo, ni de estadista, ni de luchador, ni mucho menos de líder. Está siendo un oportunista que se está acomodando y los oportunistas traicionan a Raimundo y todo el mundo. Pero nos decía algo más hermoso el libertador Simón Bolívar, que nos debe ser como un faro de guía en lo que queremos nosotros de formar pensamiento político estratégico y tener visión de Estado, de nación, de fuerza. Es que el que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra. Eso es lo que diferencia a los grandes hombres, a los estadistas de los mediocres. Porque mientras Bolívar estaba pensando en unir toda América, inclusive soñaba con organizar una flota naval lo más poderosa del mundo e ir a invadir a España y recobrar todo lo que se han expoliado de aquí. Aquí estaban pensando en matarlo. Entonces miren ustedes la diferencia entre el gran hombre, el que mira siempre arriba, y el que mira pequeñito, que está buscando en encontrarle los peros, las dificultades, en lugar de apoyar un proyecto en conjunto, en consonancia, en dinamismo, en fortaleza, en integración, que ese proyecto se convierta en una realidad. Y eso era lo que quería el libertador Simón Bolívar, y eso era lo que anoche estudiábamos de Winston Churchill. Entonces, no se nos olvide
que el patriotismo no es de palabra, el patriotismo no es si James Rodríguez mete gol o si Falcao cobra bien el penalti en la semifinal contra Chile. El patriotismo es lo que le nace del corazón, como dice la ranchera mexicana, a la persona en defensa de su país, de su patria, de su sociedad, que siempre está pensando en lo mejor, y ese era el sueño de Simón Bolívar. Por eso lo repetimos, murió en casa ajena y con camisa prestada, a pesar de que nació en cuna de oro. Ese ejemplo del libertador en ese campo del patriotismo es lo que debemos nosotros como colombianos proyectarle a las nuevas generaciones para que piensen que el país tiene futuro, que Colombia tiene futuro, que el continente tiene futuro a partir de un credo, de una construcción ideológica. Y esa construcción ideológica debe tener identidad, debe tener organización y estrategia, es decir, lo que se llama cultura organizacional. Y hacia allá tiene que apuntar un partido bien serio. No es el afán de llegar allá a ocupar cargos, sino es el afán de construir permanentemente, porque eso es cíclico y se va mejorando y tiene avances y retrocesos, como es la dialéctica en cualquiera de los campos del conocimiento humano. Pero aquí el Libertador nos da otra frase de las muchísimas, porque no las vamos a tomar todas, sino algunas, que las escogimos inclusive al azar. Es que un pueblo ignorante es ciego de su propia destrucción. Algunos dicen que dijo que es dueño de su propia destrucción. De las dos formas lo encuentran ustedes en los archivos. Habría que ir al documento original como lo escribió. Pero que sea ciego o es dueño no tiene ninguna diferencia, porque lo que nos está diciendo es que la ignorancia causa destrucción. Y si queremos... Un instrumento ciego de su propia destrucción. Correcto. Entonces falta ahí ese pedacito. Pero un instrumento ciego nos da otra idea, otro aporte, y hay otros que dicen que es dueño de su propia destrucción. Sea como lo haya dicho el Libertador, nos está diciendo dos puntos claros: la ignorancia y la destrucción. Y la ignorancia, señores, no es la forma despectiva de decirle a otro que es bruto o que es mal. La ignorancia es el desconocimiento, es lo contrario al conocimiento. Y nosotros, los seres humanos, somos apáticos al conocimiento porque no nos gusta, sobre todo en este lado del trópico, que nos fascina todo lo fácil, la rumba, el paseo, pasarla bien, los traguitos y toda cosa, pero somos más bien apáticos y contrarios al conocimiento, porque es que eso demanda lo que dijo el Libertador al principio, un sacrificio, demanda tiempo, dedicación, interpretación, releer, tomar notas, volver a reflexionar qué es, estudiar por qué este proceso matemático o físico se da de esta manera. No, lo mejor es más bien, yo busco qué negocio me produce y que no me toque esforzarme mucho, y eso sí que de viernes en adelante todo sea descanso. Y el Libertador y Churchill nos decían lo contrario: si quiere ser líder de un pueblo, trabájele las 24 horas, porque esto es trabajandito, trabajandito. Y esa ignorancia es la que lleva a la destrucción, pues es lógico, y lo vimos con el caso de China, cómo la amenaza china contra el resto del mundo, en especial contra Latinoamérica, avanza a pasos agigantados, y aquí todavía estamos pensando en que China es un gigante que es únicamente haciéndole competencia a Estados Unidos en quién vende más, cuando en realidad viene con las fauces abiertas y voraces para pegar la dentellada sobre este continente, y nosotros aquí debatiendo entre petristas y uribistas, entre santistas y peñalosistas, entre que este es el candidato y este no, e inclusive matándonos por lo que dice alguien de uno u otro lado. Esa ignorancia, en el buen sentido de la palabra, es la que causa nuestra propia destrucción. Y si miramos 200 años de enfrentamientos por ignorancia, haciéndole caso a unos que están allá pelechando y disfrutando y peleándose entre ellos un poder, y el Libertador nos lo advirtió. No está aquí en las ayudas, pero se lo dijo al coronel peruano Luis Perú de la Cruz allá en Bucaramanga. Dijo Colombia, cuando se refería al conjunto de los tres países, inclusive a la Federación del Sur del Perú, le decía, está sometida por una aristocracia que la tendrá perdida por 2 generaciones. Lo que pasa es que ahí sí le faltó al Libertador decir 2 generaciones después de cuántas, porque seguimos en lo mismo por esa ignorancia y por esa que se nos ha metido en la sangre de estar confrontando a toda hora, y entonces si yo no confronto con el otro no puedo avanzar, y el otro no, si no confronta conmigo tampoco puede avanzar, en lugar de articular esfuerzos y pensar es en ese sueño
de construir un Estado grande y poderoso. Y aquí ustedes tienen la frase más hermosa que dijo el libertador Simón Bolívar en el Congreso de 1821 en Cúcuta. Algunos de sus historiadores dicen que cuando el libertador entró a la sala, como era piso de madera, no se oía ni el ruido de una mosca por el respeto que le generaba entre el auditorio. Y echó un discurso en el que sacó lágrimas y dijo esta frase que ustedes la ven ahí dentro de las tantas que dijo ese día: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. En síntesis, felicidad, seguridad social y estabilidad. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente político. No es hacer politiquería y componendas y amiguismos y pensar que corramos a este y quitemos el puesto a este y nos acomodamos nosotros y el contrato para acá, sino él lo veía como lo ve un hombre grande, un visionario. Es que el dirigente político tiene que darle felicidad a su pueblo, no es regalarle nada, es darle los elementos, es darle los argumentos, es darle los caminos, las herramientas para que esa persona se desarrolle dentro de una sociedad. Y eso es lo que le corresponde hacer a un político. Por eso insistimos aquí cada vez que vienen personas de la reserva a decirnos que quieren participar en política y que cuál es la alianza que vamos a decir. No hagamos de alianzas de tú a tú, hablemos de la alianza programática. ¿Cuál es su programa y cuál es el mío? Y articulémoslo. Y ahí sí miremos en qué vamos a hacerle útiles a una sociedad. La mayor suma de seguridad social es que un político tiene que trabajar es por su pueblo, lo hemos dicho 1000 veces aquí. Una persona que va a participar en política tiene que ser consciente que cada vez que dé una palmada sobre el pupitre o cada vez que firme cuando esté en un cargo ejecutivo algún documento, está respondiendo o puede incidir en vidas de seres humanos, en futuros de familias y de personas y en futuros de regiones. Entonces, así sea en el pueblito más pequeñito, más alejado, cada decisión que toma un dirigente político incide en la vida de seres humanos, en la vida y el proyecto de familias e incide en el desarrollo de esa región. Una decisión buena o mala incide siempre en eso. De eso tiene que estar consciente un político, no es simplemente ubicarse allá porque es que vamos a ir a pelear por X o Y motivo y nos acomodamos y yo le abro el camino. Eso es cuento, eso es utilitarismo y es trama. Y la mayor suma de estabilidad política. Dice los manuales de ciencia política que la única forma o la forma ideal, mejor, de estar dentro de la política es cuando haya la paz, y la paz es la ausencia de conflictos entre el gobernante y el gobernado. Maquiavelo lo decía, entre el soberano y los gobernados. Lo mismo, entre menos conflictos se generen, pues mayor estabilidad política va a haber. Pero eso se logra gobernando bien, pensando bien y trabajando por el bien común, no por el bien individual. Tenemos que tener toda esta formación antes de lanzarnos y que todos conozcamos quiénes son los que nos van a representar y de esa manera los escogemos porque sabemos que piensan así. Pero si los escogemos desde el principio, hay apatía por el resto y no sabemos si realmente están fundamentados en estos argumentos. Es de pensarlo y es de analizarlo. Y luego decía el libertador otra que nos debe poner a pensar aquí y que cae como anillo al dedo con los dictadorzuelos que se dan silvestres en este momento en el continente y que quieren eternizarse en el poder. Nada es tan peligroso, decía el libertador, como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo de donde se origina la usurpación y la tiranía. Más claro no canta un gallo. Un dirigente político no debe durar mucho tiempo gobernando ningún país, ni ningún estado, ni ninguna región por largos periodos. Hay una frase que suena con humor negro y ácido que circula, que dice que los pañales de los niños y los políticos hay que cambiarlos permanentemente por la misma razón. Entonces, eso nos debe quedar claro que alguien que hace política no es para que piense en eternizarse. Y los invitamos a todos a que le difundamos a quienes no asisten a estas charlas
el pensamiento cero caudillismo. Esos caudillos que se autodeclaran salvadores y que vociferan son las personas más ególatras y más peligrosas con poder y quieren eternizarse, como lo vimos con Rafael Correa, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Evo Morales, con los Kirchner en la Argentina, con los dos hermanos Ortega en Nicaragua, con la dictadura cubana, con Putin, con la dinastía de los Kim Il-sung allá en Corea. Siempre quieren eternizarse, quieren permanecer, y eso es un poder que le llega por origen divino y ellos son los únicos. Entonces, no necesitamos ese tipo de caudillos, sino necesitamos personas con visión de Estado, con esa causalidad de la geografía con la política y pensando en los tres aspectos anteriores, que los repetimos: felicidad posible del pueblo, la mayor suma, la mayor seguridad social en todos los campos, facilitarle a la humanidad que viva lo mejor posible, y la mayor suma de estabilidad sin conflictos. Eso es lo que debe hacer un dirigente, no pensar en centrarse en el poder y que él es inamovible, porque se trata de proyectos, no de seres humanos. Ahora, para avanzar un poco, ¿de dónde podemos nosotros nutrirnos con ese pensamiento bolivariano de la construcción de un ideal lógico y correcto, y que cualquier político, señores, señoras, cualquier dirigente político que aspirare a hacer campaña política aquí en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en el continente, como mínimo debía conocer estos contenidos, porque es que vienen del hombre más grande que ha parido esta tierra americana y vienen de un pensamiento muy claro. Algunas cosas no tienen una aplicación tan literal y tan exacta, pero es el concepto de lo que él dejó. Ese manifiesto de Cartagena es una pieza literaria, jurídica, política, analítica y de una visión de revolucionaria para cambiar un sistema del rey, un sistema monárquico por un sistema republicano. Es una maravilla. Hay que leerla despacio y sacar lo que corresponde. Que el lenguaje era el de esa época, pues claro, era un lenguaje florido, bonito, acomodado para la época, que ya no se utiliza en la época moderna, pero no nos preocupemos por el lenguaje. Miremos las esencias, no las formas. Ahora, si ustedes revisan la Carta de Jamaica, lo único que se equivocó el Libertador allí fue cuando dice que Chile sería el ejemplo de la democracia en América. De resto, eso es una pieza de análisis geopolítico impresionante, y lo hacía un hombre que en ese momento apenas tenía 32 años de edad, no tenía más, que no había estudiado lo que hemos estudiado todos nosotros, porque Simón Bolívar tuvo mucho menos presencia académica que cualquiera de nosotros. Casi no tuvo presencia académica, todo fue o con unos instructores familiares que tuvo en su niñez y juventud, los viajes, las lecturas y la interacción con el mundo y la guerra. La guerra fue lo que nutrió al Libertador en todo esto, y desde luego su inteligencia, que era muy distinta y superior a los demás mortales de su época en el enfoque de la ciencia política y el desarrollo. De pronto no era un gran físico, no era un gran matemático, no era un gran músico, eso no era otro tipo de inteligencias, pero en esta inteligencia que se necesitaba para la política era el más capaz, el más brillante, y eso no se puede ocultar. Bueno, ahora si miramos el Congreso de Angostura, como lo vimos el día 19 de diciembre aquí en esta aula, que analizamos el Congreso de Angostura, es que las circunstancias en que se dio ese Congreso no son cualquier cosa. Está en medio de la maniobra militar más genial que hizo de engañar a Pablo Morillo de cuál era la dirección de su ataque principal y hacia dónde movía a sus tropas. Estaba en medio de esa maniobra, y Páez, que no quería nunca ser subalterno de Bolívar, porque no tenía las capacidades de Bolívar, ni más faltaba, pero quería ser el primero porque era ambicioso, era caudillo, se le rebeló, le armó problemas, eso es una historia larga, y finalmente Bolívar le da una misión para engañar a Morillo y se embarca en la campaña a libertar la Nueva Granada, pero a la vez deja instalado un congreso en el cual se forma como república la Colombia, los tres virreinatos, o la Capitanía General y los dos virreinatos,
y constituye una nueva estructura política. Eso es trascendental. Es que Colombia en su conjunto, es decir, Venezuela, Colombia y Ecuador, se forman como república antes que las actuales repúblicas de Europa. Y eso lo hace un hombre que no era tan grande, no hablaba tan duro, no gritaba, no decía que yo soy el Salvador, sino que lo demostraba con hechos y se llamaba Simón Bolívar Palacios. Y lo hace en Angostura, en medio del montaje de esa maniobra estratégica de guerra que es propia de un genio. En la historia universal nadie avanzó tanto terreno en tan poco tiempo y liberó un país tan rápido como lo hizo Simón Bolívar de una manera tan avasalladora contra un ejército que era triunfador en Europa. No fue contra una información que nos han dado siempre de que los españoles que estaban combatiendo contra Bolívar eran malos guerreros, y no. Derrotó a un ejército que era triunfante en Europa y que ha puesto en ascuas al mismísimo Napoleón Bonaparte. Entonces, tenemos que tener la dimensión de lo que fue ese Congreso de Angostura, el momento histórico en que ocurrió y la visión de un hombre que entendió que era lo que había que hacer. Así los demás siguieran pensando en cómo quitarlo del camino, cómo ponerle trabas, cómo criticarle, que porque andaba con una muchacha que venía de Caracas, que era una mantuana, que no sé qué más cosas. Eso eran las bajezas con las que lo querían opacar. Y Bolívar pensando en libertar todo el continente. Vean ustedes la diferencia. Luego, 2 años más tarde, ya firma la primera constitución como presidente de la República de Colombia, repito, Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. Esa era la República de Colombia. Firma esa constitución en la que establece la primera forma de republicana de todo el continente, que es admiración y es el imán que hace que todo el resto del continente se una, y fue obra de Simón Bolívar, no fue obra de nadie más, no fueron los abogados que estaban ahí. Esos abogados lo que hicieron fue darle la forma jurídica, copiando y analizando y armando el articulado, pero el pensamiento, el enfoque, la línea, lo que hay que hacer se la dio Simón Bolívar. Allá es que tenemos que entender al Libertador en su dimensión y no tratar de minimizarlo, porque si tratamos de minimizarlo somos inferiores con la historia, inferiores con la realidad e inferiores con una obra tan magna como la que hizo este gran patriota latinoamericano. Luego viene el delirio del Chimborazo. Ha habido de todos los pensamientos y críticas al delirio del Chimborazo, pero es que ahí demostró, cuando Simón Bolívar divagó en el Chimborazo, demostró que él era absolutamente superior a todos los seres que estaban alrededor de él, porque les habló de los arcanos, les habló del diálogo que tuvo con Dios allá en el cerro del Chimborazo, les habló de la visión que tenía sobre América, y para muchos el Libertador estaba chiflado, como dijeron también en Casacoima, cuando tuvo el delirio de ver libertada desde Venezuela hasta el Alto Perú, y ellos pensaban, si a duras penas se salvó del atentado que le acaba de hacer Pablo Murillo aquí en Casacoima, y él está pensando en tomarse el Perú, ahora sí perdimos esto porque el Libertador se enloqueció. Y no entendían que era que él tenía una visión distinta a los demás y que todo esto que construyó no lo hubiera construido otro. Por eso, el Choquehuanca en su discurso, que lo vamos a poner al final de la charla, después de que intervengan ustedes, para cerrar la noche de hoy, ponemos el discurso de Choquehuanca, nos debe dejar pensando que, como dijo el indígena Choquehuanca en el Perú, para que haya otro igual a vos, se necesita que haya un mundo por libertar. Porque hacer todo esto en tan poco tiempo se necesita genio, talante, visión distinta a cualquier otro político. Y allá es que queremos invitar a las personas que quieren participar en política que piensen así y actúen así, y no en mediano, en chiquitico, porque eso no conduce a nada. Luego viene el Congreso Anfictiónico del Libertador, que podríamos decir que es la obra magna, es la visión más grande que ha tenido un político latinoamericano, un líder latinoamericano, un iluminado latinoamericano, un genial latinoamericano, que fue unir a todos los pueblos de América, porque él sí entendía qué era lo que pasaba, y lo entendía tanto que hoy sigue vigente lo que dijo. Es que si le hubiéramos hecho caso a lo que nos dijo el Libertador Simón Bolívar, todos los pueblos de América, en 1826,
hoy esta América sería un bloque económico, militar, cultural, social, político, de tanto respeto como es China y Estados Unidos. Pero era preferible vivir agarrados aquí como perros y gatos, pensando en que yo soy superior al otro y que este pedacito es mío y que es que yo vengo de la familia de no sé cuántos abolengos y no sé cuántos títulos, que mis abuelos eran marqueses y duques y no sé qué más cosas en España. Y eso se fue regando por todo el continente y, y tuvimos, nuestros antecesores, una visión de que el que estaba en el poder no se untaba con la india menta, porque el pueblo para qué estudiar, guerras civiles, enfrentamientos y todo igual en todo el continente. Entonces, ese congreso anfictiónico es algo que debe estudiar toda persona que quiera hacer política en el continente, porque es que ahí están las líneas claras. Después nació la OEA y bueno, pero eso no es lo que soñó Simón Bolívar. Ese no era el sueño de él y su sueño era otro. Entonces, invitados todos a investigar, a estudiar qué fue el Congreso Anfictiónico. Y luego vino su pecado, él era un ser humano, no estamos hablando que era Dios, era un ser humano y cometió algunos errores con la Constitución bolivariana. Y como suele suceder en el comportamiento humano, todo esto que ustedes ven aquí y lo que ven de último del testamento de última proclama, se lo han querido enlodar siempre los enemigos del Libertador, que son los mediocres, que no tienen esa visión y que les cuesta reconocer que un caraqueño bajito, delgadito, que tenía aspectos de vasco español y no tenía los aspectos de los ojos azules de la alta alcurnia, fuera más capaz que ellos. Entonces la mejor forma de opacar su obra es buscándole dónde se equivocó, no reconociendo todo esto que acabamos de ver, sino cómo hacemos para opacar a Simón Bolívar. Entonces la Constitución bolivariana, pero no miran que cuando el Libertador tuvo que tomar el mando a la brava, es porque esto no tenía solución en medio de tanto mediocre y corto de neuronas que había. Entonces querían era bloquearle todo lo que había y él tuvo que tomar una decisión para salvar la república, no para salvarse él, para salvar la república. Y le han querido dar la vuelta de que él se quería declarar príncipe, que pensaba en ser un rey y él no tenía ese sueño. Él lo que quería ver era esto unido y fuerte, pero como los demás querían formar sus republiquetas, sus pedacitos chiquitos, optó por la solución más práctica, que fue aceptar que lo nombraran dictador, porque él no se nombró dictador. Cuando vio que el Bajo Perú quería armarle la guerra a Bolivia, fue que construyó la Constitución bolivariana al lado de otro de los hombres más grandes que ha parido esta América, que fue el mariscal Antonio José de Sucre. No hay otro, no hay otro, es ser un Bolívar segundo tomo, pero lo asesinaron miserablemente porque no eran capaces de imitarlo y de igualarlo. Entonces, ahí llegamos a lo último, que fue lo que vimos al principio de la charla, la última proclama del Libertador. No me quiero extender más, sé que el tema es para hablar más, pero queremos escucharlo a ustedes. Les pedimos es que nos enfoquemos en qué aspectos del pensamiento bolivariano podemos enfocar la construcción de una Colombia nueva y no que volvamos a hablar aquí de cosas baladíes o de tratar de opacar al conferencista con otra conferencia paralela puntual. Aspectos del pensamiento de Simón Bolívar que debemos y deberíamos tomar y de esa manera construimos tejido político, tejido social, tejido intelectual en estos espacios, que es lo que nos gusta escuchar, ideas novedosas, propuestas, intercambio académico de altura. Mi coronel Carrascal, usted es piloto, maneja muy bien la aeronave, tome el mando el control de la nave. Mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón va a ser el comandante de esta sala el día de hoy, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel Carrascal, mi coronel Villamarín. Buenas noches a todos. Gracias por su conferencia del día de hoy. Conocimientos más apropiados acerca de nuestro libertador Simón Bolívar. Por favor, quienes deseen tomar la palabra pueden hacerlo levantando la manita, pero mientras tanto vamos a ceder la palabra a nuestro
a mi coronel Arias, que lo vi por acá, si quiere hablar en esta primera oportunidad. Hacemos un pasón de 5 o 6 participantes para que mi coronel Villamarín nos dé algunas presentaciones propias a esas 4 o 5 presentaciones. Mi coronel Arias, tiene usted la palabra. Bueno, no, muchas gracias. No, simplemente yo quería preguntarle a mi coronel Villamarín si nos podía explicar cuál fue la equivocación de la constitución bolivariana que inspiró Bolívar, que no, pues, no la tengo muy clara. Me gustaría que me aclarara un poquito esa parte. ¿Cuál fue la equivocación exactamente en la constitución bolivariana? Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Más exactamente llamó la Constitución Boliviana, que fue el borrador que preparó Antonio José de Sucre viendo la circunstancia interna del Alto y el Bajo Perú. Y en esa redacción quedó más o menos la figura del presidente vitalicio. Entonces, cuando Santander y sus amigos aquí en Bogotá le bloquearon el apoyo, inclusive le negaron que Bolívar fuera el comandante de las tropas en Ayacucho para que no se llenara de gloria y no fuera el libertador del Perú ni el libertador de América, entonces él movió cielo y tierra y movió sus contactos para que se viajaran por los países, haciendo ver que la única solución era tomar esa constitución y que él fuera el presidente vitalicio, palabras para palabras menos. Y ahí fue cuando lo asociaron con el príncipe. Y como él había tenido una comunicación que se estaba fortaleciendo por aquella época, con europeos que decían que esto no tenía solución porque ya se visualizaban las pugnas internas, entonces que lo mejor era traer un príncipe europeo, y le hicieron la propuesta a él de que se traía un príncipe europeo. Bolívar se negó a eso, pero los documentos donde estaban las pruebas los cargaba Manuelita Sáenz. ¿Y qué ocurrió? Que Manuelita Sáenz terminó en Piura, Perú, enferma de difteria, y cuando ella murió quemaron la casa con todo lo que va por dentro y se perdieron esas pruebas. Entonces quedaron parcialmente y se desfiguró la vida del Libertador. Cuando él vino a Colombia, entonces ocurrió lo más grave, que fue que se vio forzado a destituir a Santander de la vicepresidencia porque Santander le estaba moviendo la coloca. El florero de Llorente fueron varios para que Santander pretendiera moverle la coloca al Libertador. Uno, que el general Páez se negó a venir a un juicio aquí a Bogotá por unos problemas que había entre la Nueva Granada y Caracas. Entonces el general Páez dijo que no se iba a someter a que Santander lo investigara y se declaró prácticamente independiente en Venezuela. Entonces Bolívar dijo: aquí la única solución es aplicar la constitución bolivariana o boliviana. ¡Ja! ¿Quién dijo miedo? Ahí mismo convocaron la constitución de Ocaña, la convención de Ocaña, perdón, y se reunieron en Ocaña, Santander, a planear cómo cambiar la constitución colombiana y cómo cambiar la constitución con base en lo que le decía la del 21, y de inmediato declararon que el Libertador era un traidor. Entonces el general Pedro Alcántara Herrán, viendo que eso era insalvable, una división terrible que no tenía solución, lo declaró dictador en Cundinamarca, y Bolívar se devolvió de Bucaramanga para Bogotá. Los que estaban del lado del Libertador se retiraron de la convención de Ocaña, se salieron de la convención, entonces la convención quedó sin quórum, la tuvieron que disolver, y ahí fue cuando hicieron el pacto para asesinarlo. Al intentar asesinarlo, pues Bolívar se fortaleció más, cometió el error de permitir el fusilamiento de Padilla, que nunca quedó probado si estaba metido o no en el complot, y fusilaron a otros, y pues los intelectuales de aquí de Bogotá se declararon libertarios, decían que el Libertador era un dictador que quería acabar con todo lo que se ha construido, que ha traicionado la causa de la revolución, hasta el punto que el general José María Córdoba se rebeló contra Bolívar y terminó muerto miserablemente a manos de un borracho irlandés allá en el Santuario Antioquia. Es decir, que es todo un conjunto el error del Libertador de haber venido y haber destituido a Santander, pero era una necesidad también porque había habido un préstamo de la Gran Bretaña a la Nueva Granada para financiar la reconstrucción o la construcción del país, y ese préstamo, la plata se perdió,
Y aquí, donde queda hoy Grande, era la casa donde el general Santander se reunía a jugar los sábados por la noche con los amigos, a jugar naipe. Invitaron al Libertador y el Libertador les ganó una mano. Y entonces cuando recogió las monedas de lo que habían apostado, dijo el Libertador, al fin me tocó algo del empréstito, y eso fue mortal. Ahí terminó esa reunión e incrementó los odios, las intrigas y la violencia. Entonces fueron unos errores de ser humano que cometió él, y ese es el único lunar que tiene en su historia. Otros lunares que tiene, pues haber fusilado a Piar en Venezuela, haber fusilado a los pastizos traidores en el Guaitara, haber fusilado a Fernández Viñoni después de la batalla de Boyacá porque lo traicionó en Puerto Cabello, pero el Libertador siempre reconoció y hasta el final de sus días dijo que se arrepentía de haber fusilado a Piar, a Padilla y a Fernández Viñoni, pero eran hechos cumplidos y la historia lo juzgaría, más no por malo, sino por bueno. Pero ese es el contexto, mi coronel Arias. No sé si le respondí o lo terminé de enredar. No, está muy bien, gracias, mi coronel. Muy amable, excelente. Tiene el micrófono apagado, mi coronel Alarcón. Muchas gracias a mi coronel Arias, nuestro vicepresidente. Tengo por aquí a mi coronel Ramiro Rincón de la Sociedad Bolivariana. Puede activar su micrófono para que si quiere participar en... Entonces, mi mayor Anselmo, por favor, tiene la palabra, puede abrir su micrófono. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, mi mayor Anselmo. Muchas gracias. Muy amables. No, pues después de escuchar una exposición tan magistral y con una visión tan enorme, pues realmente no quedan muchas cosas para agregar en cuanto a la visión tan enorme, pues no solamente que tenía Simón Bolívar, sino de su grandeza también en su pluma, porque todo lo que escribió lo hizo supremamente bien. Aquí el comentario muy rapidito, pues no arriba de unos 2 minuticos, sería que, como lo dice el señor coronel Villamarín, para hacer política, pues primero hay que tener un gran conocimiento. En eso hemos fallado, porque estamos llegando a observar porque cada vez, y lo vemos en estos últimos congresos, Senado y Cámara, que llegan personas que no tienen ninguna preparación y que pasan con toda tranquilidad los 4 años, 8 años o 12 o más años que permanecen y no se les conoce la voz porque nunca intervienen en ninguno de los proyectos de ley ni en los debates, ni absolutamente nada distinto a decir cómo es el voto, sí o no. Esa es la única participación que tienen muchísimos. Por ejemplo, si recordamos a un honorable representante, senador que tuvimos muchos años, que fue el doctor Guerra, decían en el Congreso, y lo afirmaban pues con muchísima razón, que durante los 4 periodos que estuvo, nunca le conoció la voz. Y eso pues eso lo deja a uno pensando muchísimo. Ustedes también ven que pasan muchos y ni siquiera participan como autores de un proyecto de ley porque no tienen claro
no tienen conocimiento, no tienen la preparación, porque si les preguntan qué es la patria y de dónde se deriva, o qué es la nación y de dónde nace, y cómo se estructura el Estado, y qué es un país, y qué es una república, pues ellos no tienen en absoluto un conocimiento muy profundo, y eso hace que tengamos un Congreso que no responde a las expectativas de nuestro país, que es realmente un infortunio. Muchísimas gracias y yo pues nuevamente felicitar al señor coronel por su conocimiento profundo que tiene de estos temas históricos, y no había participado porque pues mis ocupaciones profesionales me alejan un poco de estas horas, y ahí tratando de acomodar a ver si de pronto tenemos a esta hora siempre este espaciecito para dedicárselo a este rato intelectual que es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi mayor Anselmo. Tiene la palabra mi coronel Carvajal, oficialista mi coronel Martínez. Mi coronel Carvajal puede abrir su micrófono. Entonces mi coronel Martínez, pero veo también a mi coronel González. Antes de darle la palabra a mi coronel Martínez y luego a Rosita. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel, muy amable. Feliz noche. Buenas noches. Todo lo que se diga de Simón Bolívar es prácticamente poco. Es una persona asombrosa. Cuando joven yo pensaba que era simplemente algo como mitológico, que como los dioses de la mitología que se hicieron humanoides, o un humano que habían convertido en Dios. Claro, era por mi ignorancia, pero con el tiempo y que fui conociendo me di cuenta que no, que es que realmente es excepcional. O que hablaban de él pues como por halagarlo y por halagar a los admiradores y a los fans de Bolívar, algunos escritores como don Indalecio Liévano, en un lenguaje rimbombante, alegórico, emocional. Bueno, está bien, cada cual escribe a su manera y su historia, pero realmente no hay exageración, mirándolo especialmente en lo que decía mi coronel Villamarín, en el fondo, en lo importante. Volviendo a lo de ayer, hablando de la flexibilidad de Winston Churchill, pues Bolívar creo que se le adelantó mucho en eso de la flexibilidad. Un pequeño ejemplo. Cuando llegó derrotado de Venezuela y venía a Cúcuta a rendirle cuentas al Congreso, a Tunja, a rendirle cuentas al Congreso por la pérdida del ejército y por no haber logrado lo que, no haber podido sostener lo que había ido a conquistar. Entonces, y fuera de eso, a suplicar que le dieran otro ejército. Imaginen cómo era la tenacidad y la constancia que después de esa vergüenza volvía a intentarlo. Y don Camilo Torres le dijo, sí, con mucho gusto. Pero es que tenemos un problema que usted nos debe solucionar primero, que es que nosotros sostenemos que la nación debe ser federalista, pero usted es centralista. Y además tenemos un enemigo que es Antonio Nariño, que es centralista y está en Bogotá, y necesitamos unificar el gobierno. Entonces le vamos a dar el ejército, pero la primera misión es que vaya a Bogotá y saque a don Antonio Nariño, siendo Antonio Nariño centralista y él centralista. Entonces, bueno, ¿cómo era posible eso? Pero, entonces podríamos decir que estaba traicionando sus principios. Pero fue un cambio momentáneo de partido, como decía Winston Churchill, que se justifica cambiar de partido, más no de principios. Y no se puede cambiar de principios por razón de un partido.
Pues así lo hizo. Antonio Nariño se fue hacia el sur a perseguir realistas. Él se devolvió a Tunja y le dijo al señor Camilo Torres, está cumplida la misión. Le dio el ejército y se fue a seguir su campaña. Pero entonces hay que ser flexibles, porque es que hay situaciones que son insuperables, porque aún cediendo un poco, se gana más. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel González. Por favor, mi coronel Martínez, ¿puede abrir su micrófono? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Para saludar a la sala y felicitarnos todos por haber tenido este momento tan importante, recuerdo de la historia de nuestro general Simón Bolívar y todos los nombres que bien lo sabe los historiadores le dieron vida política a nuestro país, enseñó algo a los políticos que pronto se les olvidó, pero es muy importante que después de 200 años todavía tengan personas estudiosas, científicas, que verdaderamente comprendan las palabras del general Simón Bolívar y las traigan y las recuerden y nos hagan revivir esos momentos de la patria que si los hubiéramos sabido aprovechar, como dice en esta conferencia, hubiéramos sido más igual o mejor que la Comunidad Europea, por ejemplo, que nos las explicaron muy bien en anteriores charlas y conferencias. Cada departamento, cada república gran colombiana ponía su parte y todos unidos podían levantar banderas que se las respetaran en el campo económico, político y especialmente en el bienestar para el pueblo. Esta noche está entre nosotros y por algunas circunstancias de pronto ajenas a la voluntad de él, no pudo intervenir, de mi coronel Ramiro Rincón, miembro de la Sociedad Bolivariana de Historia, es un valioso miembro del Colegio de Abogados de la Reserva de la Fuerza Pública, fue su presidente y es como miembro de esa sociedad un exponente muy valioso para nosotros, también conocedor de nuestra historia del general Bolívar. Muchas gracias, buenas noches y felicitaciones para el coronel Villamarín, tan importante conferencia de hoy. Muy amable. Muchas gracias, mi coronel Martínez. Rosita, voy a hacer una verificación a ver si de pronto mi coronel Ramiro Rincón ha solucionado su problema de audio. Mi coronel Ramiro Rincón puede prender su micrófono, por favor. No tiene algún problema. Rosita, tiene su merced la palabra. Realmente queda uno sin palabras después de escuchar una conferencia donde se le ha puesto más el corazón, seguramente, que la misma mente. Yo soy bastante santanderista, tengo que confesarlo, pero sin duda alguna tiene uno que reconocer la importancia de Simón Bolívar. Estaba tratando de recordar qué fue lo último que leí sobre él y fue un libro de García Márquez, Bolívar, el hombre de las dificultades, y donde lo retrata en su dimensión humana. Para mí fue bien impactante, pero me quedo sin palabras y necio sería ir a discutir una investigación tan profunda como la que ha hecho mi coronel Villamarín, que en alguna oportunidad de una entrevista le escuché decir que sobre Bolívar se han hecho miles de biografías y de estudios. Así es que no tengo mayor cosa que agregar. De pronto tengo
alguna pregunta contemporánea, pero quisiera saber si hay otras personas que quieran hablar al respecto de la conferencia. Gracias, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel Villamarín, hay dos preguntas en la sala, en el chat. Me va a permitir leérselas antes de darle la palabra a mi coronel. Mi capitán Úsuga pregunta: ¿cómo evaluar la interacción entre Bolívar y Córdoba? ¿Sabía sobre la muerte de Córdoba? ¿La ordenó? Esas son 3 preguntas de mi capitán Úsuga. Y mi mayor Alarcón dice: el libertador Simón Bolívar es y debe ser un referente para todo colombiano, y aún más para una persona que desee entrar en la política. ¿Por qué no crear un equipo de alto impacto, cátedra bolivariana, al interior de la fundación? Mi coronel Villamarín, tiene usted la palabra en este primer corte. Bueno, mi coronel, antes de responder las 2 preguntas, quiero colocar aquí, que son 1 minuto 56 segundos, las frases de Choquehuanca, y quiero pedirles que las escuchemos muy atentamente, porque estas frases fueron dichas en un pueblito del Perú, después de que el Libertador le ha dado la gloria a Latinoamérica y sus tropas habían vencido a los españoles en Ayacucho, y él ya andaba por todos los pueblos recibiendo los honores y organizando el Estado, y organizando y conociendo de cerca las vicisitudes, porque pues era una persona muy inquieta y no se iba a quedar esperando a que le llegaran las respuestas, sino él iba hasta donde había los problemas para conocerlos y buscar soluciones. Y llegó a un pueblo pequeño en el Perú, y un indígena letrado, que era de apellido Choquehuanca, le dijo estas frases que queremos que las escuchemos muy pausadamente, y que nos demos cuenta la dimensión de lo que este hombre le dijo al Libertador, que hoy en día tiene mucho más vigor. Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiaciones, ha tenido piedad de la América y os ha creado a vos. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se parece a lo que habéis hecho. Y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo que libertar. Con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Entonces ahí vemos, escuchamos las frases de un indígena peruano que decide